exponenciales. Hicimos una de base A cuya función exponencial era creciente y yo les dije que cuando yo busco la inversa ellas no se van a tocar en un momento dado. Después, esta que dejé aquí es una función exponencial decreciente donde nos vamos a dar cuenta que ahora cuando grafiquemos ellas se van a tocar. Ok, entonces a ver si construyeron la tabla, me dicen qué valores le dio cuando equivale a menos 2, cuánto le dio f de x. Evalúen, dígame cuánto da cuando usted evalúa f de menos 2 en 1/5 a la menos 2. Se supone que ustedes tenían ya que tener eso. ¿Cuánto da 1/5 a la menos 2? Profe, yo le hice la primera tabla me daría 25. Después 5. Después 1. Después 0,2 y 0,04. Ok. Entonces, en la inversa, lo único que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Intercambiar. Siempre las gráficas, ya sea crecientes o decrecientes, va a pasar por el punto 0,1. Las exponenciales. Y las logarítmicas sería en 1,0. Siempre. Bien, entonces veamos la gráfica. Vamos a hacer ambas. Y nos vamos a dar cuenta que ellas se van a tocar. Entonces, como es 25, es un número sumamente grande. Vamos a ver si trabaja como 5, 10, 15, 20, 25. Acá también, porque la inversa también lo tiene. Dice menos 2,25. Bueno, asumamos que el menor me quede por aquí, porque la estoy haciendo 5,5. Y menos 1 da 5. Vamos a sacar aquí 0,1. Entonces vamos a poner que aquí 1,0,2. Entonces esto vendría bajando y bajando.
la inversa. 25, menos 2. Vamos a suponer que por aquí 5, menos 1, un poquito menos. El otro sería 1,0, 0,2,1 aquí, y el otro va un poquitito pegado. Entonces, tenemos un eje de simetría. Estas dos curvas se tocan. Se supone que el eje de simetría debe pasar por el punto donde ya se tocan. Claro, no se aprecia muy bien porque yo puse una escala cada 5. Y si usted la pone cada 1 centímetro, lo único que no vas a llegar hasta el 25, porque eso se va a hacer muchos números. Pero más o menos, entonces, cuando tengo una función exponencial, ya sea base A o base decreciente, junto con su inversa, ellas se tocan en un punto. Siempre va a pasar eso. Y cuando es creciente jamás se tocan. Vamos a hacer una de base E. Las dos que hice era de base A, porque ayer usé una creciente de base A con su inversa. Este es decreciente de base A con su inversa. Vamos a hacer base E. Donde tengo, bueno, f de x, voy a poner para que sea decreciente e a la menos un medio x. Sí, solo sí. F inversa de x va a ser igual logaritmo natural, la base es e, y aquí sería menos un medio x. Cuando es base, esto aquí se sobreentiende, eso no se coloca, porque la misma calculadora te lo entiende. Aquí siempre ponemos esto. Acá nada más lo que hacemos es intercambiar, ¿verdad? Y eso nunca va a variar. Esa es la ventaja de la función exponencial junto con la logarítmica. No importa qué valor yo le ponga esto aquí, ¿verdad? Te va a hacer lo mismo. F de x, f inversa. O sea que nuevamente empieza menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y del otro lado, pues ustedes nada más tienen que buscar para saber qué me quedó allí. Ahora, evalúen esto. A ver cómo me queda eso. Recuerde que la E que usted puede usar ahí es puede ser alfa E o shift E. A la tablita y me dice.
La primera sería 2,7, después 1,6, después 1, después 0,6 y después 0,4. Usted se da cuenta que va decreciendo porque él viene de más a menos en Y. A medida que usted X lo crece, va aumentando, Y decrece. Entonces, eso sería lo contrario. Entonces, esta sí la voy a hacer de 1 en 1 porque el valor máximo que tiene Y es 2.7, igual el valor máximo que tiene X es 2.7. Ok, veamos. Menos 2, 2,7. Menos 1, 1,6. 0,1. Ok, entonces vamos a ver el eje de simetría.
Ahí está. Ya sea base A o base E, las que son decrecientes se van a tocar. Mire que este me salió mejor por el hecho de que la distancia, ¿verdad? La estoy haciendo de 1 en 1. Lo que pasa es que cuando yo hago una escala de cada 5 en 5, pues se te va a hacer como más pegadito. Lo que usted podía hacer también es acá, lo puedo hacer de 1 en 1, lo único que no marco el 25, pues. Trabajo con los del centro, desde -1 hasta 2, cosas así, para poder que se aprecie mejor. Pero fíjense que aquí se aprecia pues más o menos. Así le digo, siempre que sea decreciente se toca, ya sea base A, base E. Cuando es creciente no se llegan a tocar. Esto no tiene mucha ciencia, porque miren, ya como sabemos lo de la inversa, el dominio de la función original va a ser el codominio de la inversa y el codominio de la función original el dominio de la inversa. Entonces, haces la tabla de la función exponencial y usted la inversa lo único que hace es intercambiarla. Y pues luego construir su gráfica. Y esto, que yo no estoy usando una regla, pero si usted hace eso en una página de cuadrito o la utiliza midiéndola con una regla, debe salir en forma exacta. Preguntas. Bien, joven. Entonces, hasta aquí le voy a poner la tarea. No sé si yo les expliqué cómo va a funcionar esto de la tarea. Ahora en la noche puede que yo la mande, pero tengo que sentarme a ¿cómo se llama? A planear para ver cuál le voy a poner cada grupo. Entonces, supongamos, ustedes son el M, creo que son 34, 32, la verdad no me acuerdo. Entonces, fíjense, si son 34, voy a poner, serían 11, 11, 22 y 12. Entonces serían 11 estudiantes, 11 y 12. Voy a asignar así. Los 11 primeros van a ser, supongamos, le voy a poner una función seno. Los siguientes 11 le voy a suponer una función coseno. Y los últimos le voy a colocar una función tangente. Entonces, claro, ese es un problema. Y más una función exponencial, que puede ser un cuarto a la menos 2x, cosas así. Puede que se lo ponga decreciente o creciente. No voy a ponerle las dos, sino una de las dos. Si a este le pongo decreciente, entonces a este le pongo creciente, que sería 4 a la 2x, cosas así. Y acá pues también designo y le pongo una exponencial de base E, le pongo E a la 1 medio x. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Solamente son dos problemas para cada sección de grupo. Entonces, esto usted puede hacerlo en grupo de 2. Pero sí, si usted va a hacer en grupo de 2, usted tiene que agruparse con alguien de esta sección. Porque no puede ser que sea un grupo de un estudiante de este grupo con un estudiante de acá. Porque tiene que tener el mismo problema. Entonces ya ustedes decidirán. Y si lo quieren hacer individual, pues es otro asunto. Yo eso le doy la opción. Yo soy la que voy a decidir cuáles son los 11 que le voy a poner y así sucesivamente. Ojo, no estoy diciendo que sean estos problemas, le estoy dando un ejemplo. Profe, ¿y cuándo subiría la tarea? Eso yo me voy a sentar ahora puede ser en la noche. Pero tienen hasta el lunes para entregarlo. Le voy a dar sábado y domingo para que hagan. Entonces vamos a empezar a ver el tema que se llama límites de funciones y continuidad. Este documento, antes de ayer, el día miércoles se los envié, donde usted ya tiene que ir por lo menos viendo qué fue lo que ya yo envié todo el módulo de funciones. Que lo lleguemos a dar todo no sabemos, pero ya yo lo mandé todo. Entonces vamos a ver la introducción, ¿verdad?
de límites. Entonces ponemos aquí. Determine el límite de la función dada x tiende o se aproxima a 3. Bien, la función es la siguiente: f de x es igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Cómo se denomina esta función? ¿Qué clase de función es esa? Nombre. Tema dado. Racional. No, racional, una función racional. Entonces, sabemos que f de x no está definida para x igual a 3. ¿Por qué? Porque se hace 0 el denominador. Entonces vamos a ver la introducción mediante una tabla y tiene que tener calculadora en mano. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, me falta uno. Entonces aquí le pongo x, f de x la función. X vale, yo les voy a dar estos valores: 2.9, 2.99, 2.999 y 2.999. Aquí ponemos 3 y aquí tenemos que ver a qué nos acercamos. 3.0001, 3.001, 3.01 y 3.1. Estos valores usted lo va a reemplazar en esta función y me va a decir cuánto le da f de x. Van a valorizar. Valoricen. Cuando x vale 2.9, ¿cuánto vale f de x? Tienen que hacerlo para cada uno de estos valores. Lo que usted está haciendo es dándole valores cercanos a 3 por la izquierda y por la derecha. Si nosotros hacíamos esa gráfica, recuerde que eso es una asíntota. Vertical en 3, ¿verdad? Tengo 2 y tengo 4. Estamos dándole valores entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Ni siquiera le estamos dando el 4 ni el 2. Lo más cercano, por la izquierda y por la derecha del 3.
5,9. 5,9. 5,99. 5,999. Y 5,9999. Cero. Cero. Menos 1,5. Menos 1. Cero también. Bien. ¿6,0? 6, ¿qué? No, 6,0. deme, si tienes aquí 3, 4 decimales, tienes que dármelo también a... Esto debe darte 0001. Aquí con 3 decimales, aquí con 2 y aquí con 1. Aquí debe darte 6.001, en este da 6.01 y 6.1. Bien, entonces, la pregunta es, ¿a qué valor se acerca f de x a medida que yo le doy valores cercanos a 3 por la izquierda, a x, y cercanos a 3 por la derecha? ¿A qué valor se acerca f de x? ¿A cuánto, jóvenes? ¿A qué valor se está acercando f de x? A 6. A 6. A 6. Entonces, la definición de límite informal significa que el límite de una función cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a por la derecha, eso va a ser igual a un número. Eso en forma general. Entonces, para este problema significa que a mí me pidieron fue que el límite cuando x tiende a 3 de esta función racional, y lo vamos a resolver. Bien, entonces sería, recuerde que esa es una función que usted puede eliminar esa discontinuidad o ese valor que hace cero al denominador factorizando la diferencia de cuadrado perfecto. Esto te lo hacían en funciones, lo único que no teníamos era esto.
Entonces, esto me queda lin cuando x tiende a 3 de x más 3. Esto se coloca en paréntesis. Entonces, fíjense qué es lo que se hace. Se evalúa en la función resultante. Cuando dice x tiende a 3, es que usted debe evaluar a x por ese valor de 3. Y cuando ya usted evalúa, usted elimina ya esa palabra L y M, lin. Al menos no se debe eliminar. Esto te daría 6. Entonces, el límite es igual a 6. Recuerden que cuando hacíamos como funciones, después que factorizamos, porque ustedes teníamos esto, ¿no? Esto lo hacíamos en funciones. Y colocamos, bueno, tenía una asíntota, pero al igual la podíamos eliminar. Simplificamos. Y esta era la función resultante, que me daba una función lineal creciente y que en la gráfica tenía un huequito. ¿En qué punto? Cuando x valía 3, y valía 6. En esta coordenada la gráfica iba a tener un huequito. Entonces acá no tenemos que graficar, nada más para que ustedes vean qué es lo que significa lin, ¿verdad? Usted le va a dar valores tanto a la izquierda por la derecha, cercano, ¿verdad? Para ver a qué tiende. A qué tiende. Ojo. No crean que es que vamos cada vez que vamos a buscar un límite, usted lo tiene que hacer por tabla, no, porque eso se demoraría un siglo. Nosotros vamos a hacer esto siempre utilizando teoremas. Después de esto viene lo que son, porque yo les puse a ustedes 3 ejemplos así con tabla para que ustedes lo lean. Después vienen los teoremas acerca de los límites. En total serían, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a mencionarles por lo menos los primeros. Yo solo voy a hacer con ejemplo. Yo no voy a volver a copiar aquí esos teoremas. Están en el documento. El primero dice, primero debe tener dos funciones, f y g de x, dos funciones. En forma general, c es una constante, significa que es cualquier número, n es elemento de los números reales. Entonces tenemos una primera propiedad o teorema, dice que el límite de una constante es igual a la constante. Bien, aquí me dicen que el límite de un número cuando x tiende a cualquier valor siempre te va a dar la misma constante. ¿Por qué? Porque usted no puede reemplazar este 1 aquí porque esto es una constante. Entonces el límite de una constante siempre te va a dar una constante. 2. El límite de una función, digamos en este caso x, cuando x tiende a 5, significa que esta x se reemplaza por 5, te da el valor de a. Recuerda que a es esto que está aquí. 3. El límite del producto, supongamos el límite cuando x tiende a menos 2 de un número por una función, esto equivale a la constante por el límite de la función cuando x tiende a menos 2. Entonces aquí sería 2 que multiplica esta x por quien se reemplaza por el menos 2, te daría menos 4. Esa sería la propiedad del límite de una constante por una función. Bien. 4. El límite de una suma y resta es la suma y la resta de los límites. Vamos a suponer que yo tenga el límite de x, cuando de x más 1, voy a poner así, cuando x tiende a 4. Entonces lo que me dice la propiedad o el teorema es que yo debo separarlo, sería el límite de x cuando x tiende a 4 más el límite de 1 cuando x tiende a 4. Entonces, sea suma o resta, entonces yo lo separo. Ahora, el límite de x cuando x tiende a 4 significa que esa x, porque esta es la propiedad que está aquí, la reemplazo por 4. ¿Y cuánto da este límite que está acá? El límite de 1 cuando x tiende a 4. ¿Cuánto da?
¿Cuánto da el límite de una constante? Jóvenes, ¿cuánto da el límite de una constante si les acabo de mencionar los benditos teoremas? No. 1. El límite de una constante es 1 porque usted no puede reemplazar. Por lo tanto, esto equivale a 5. Entonces, fíjense, al aplicar la propiedad o el teorema del límite de una suma o de una resta, yo puedo aplicar los teoremas anteriores. Aquí apliqué el límite de una función, que es este que está aquí, y el límite de una constante. Y a la vez apliqué el límite de una suma. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer otro ejemplo aplicando los teoremas, porque el primer ejercicio de esto del límite es aplicar teoremas. Entonces tengo que explicar la del producto, la del cociente, la del potencia. Así que vamos a quedar así, jóvenes. Déjenme que voy a descargar la asistencia, no se me vayan. A ver cuántos hay hoy. Dice que hay 21. Listo, ya descargué la asistencia. Nos comunicamos el día lunes, Dios mediante, jóvenes. Lean el documento que les envié sobre límites. Espero que cuando haga preguntas me respondan. Chao, profe, nos vemos. Okay, Gracias. chao. Hasta luego. Chao, profe.